Nueva traición de Alberto Fernández para América Latina. Quiere entregar el gas y el litio de Argentina a la Unión Europea. Gabriel Boric se suma también a la propuesta para contrarrestar el dominio de China sobre el mineral en la región. El Comando Sur vuelve a encender las alertas. Tras reunirse hace unos días con Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, Alberto Fernández aseguró que su país tiene todas las posibilidades de darle gas a Europa tras el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Pero aparte del gas, Fernández puso sobre la mesa entregar el litio de América Latina al continente europeo. Podemos ser proveedores de gas en Europa. Estuve días atrás hablando con Charles Michel, el presidente de la Comisión Europea, y le estuve explicando todas las posibilidades que teníamos de darle el gas que hoy necesita Europa y que le falta con motivo del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y también toda esta energía de la que estoy hablando va a permitir transformar el norte, porque en el norte está uno de los minerales más buscados en el mundo, se llama litio, fuente de energía enorme, reservorio de energía enorme. Argentina, Chile y Brasil tenemos en ese triángulo el 66% del litio que hay en el mundo. Pero no solo Argentina. Chile, que es el segundo mayor proveedor mundial de litio, acordó tras la visita y reunión con el canciller alemán realizar la explotación del mineral. Olaf Scholz utilizó su viaje a América Latina para ayudar a Alemania a conseguir suministros adicionales de litio, que gigantes del sector automotor como Mercedes-Benz, Grupo AG y Volkswagen necesitan para las baterías de sus vehículos eléctricos. Chile es el segundo mayor proveedor mundial de litio después de Australia, y actualmente China absorbe gran parte de su producción. El canciller alemán, quien se reunió el pasado domingo con el presidente de Chile, Gabriel Boric, en Santiago, quiere una mayor proporción para la economía más grande de Europa, según personas familiarizadas con los planes. Parte de la estrategia de Alemania para incorporar a Chile es hacer que una mayor parte del proceso se realice localmente y ayudar a que la extracción y el procesamiento sean menos dañinos para el medio ambiente, dijeron las personas que pidieron no ser identificadas debido a que las discusiones son de carácter privado. En Buenos Aires, Alemania y Argentina firmaron el pasado sábado un memorando de entendimiento que pretende asegurar el acceso de Berlín a los abundantes recursos de litio del país. Durante su visita del domingo a la capital chilena, Santiago, Olaf Scholz envió un mensaje similar. Alemania está lista para ingresar al negocio de litio con América Latina en un intento por independizarse de China. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle: Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude, discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil. Copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security. And we need to step up. Internacional con la guerra de Ucrania. Es decir, uno de los temas que más se ha estado moviendo en los últimos días es si finalmente hubo un acuerdo bloqueado por Estados Unidos para que Rusia y Ucrania pongan fin a la guerra, acordado además con la intermediación de Israel. ¿Qué se sabe? ¿Qué se conoce? ¿Qué es lo que las inteligencias de Estados Unidos, departamentos de inteligencia me refiero, de Estados Unidos, Reino Unido y demás han estado moviendo? ¿Y por qué todo parece apuntar a que Estados Unidos habría frenado en el último momento? No solo Estados Unidos, también Francia, también Alemania y sobre todo Reino Unido, ¿no? Hasta ahora se nos había dicho que los intentos de acordar un alto el fuego entre Ucrania y Rusia habían fracasado, bien por la negativa de Putin, bien por la de Zelensky, dependiendo de qué lado de la contienda viniera la información.
pero resulta que fue precisamente Israel, a través de Naftali Bennett, que fue primer ministro de Israel, antes había sido ministro de Defensa, también de Educación. Este tipo se ha hecho famoso en todo el mundo porque los grandes medios occidentales han publicado artículos, todos con el mismo titular, y esto me parece que hay que destacarlo mucho, señalando unas declaraciones suyas en una entrevista publicada en su canal de YouTube el pasado fin de semana, en las que decía que Putin le había prometido no matar a Zelensky. Este es el gran titular que se ha visto en la gran parte de los medios occidentales. Putin prometió no matar a Zelensky, pero a pesar de lo espectacular que puedan parecer estas palabras, lo verdaderamente relevante de esa entrevista no es eso. Ha quedado un poco oculto en un segundo plano gracias a una operación de propaganda masiva, y es que Bennett asegura que fue Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, o súbditos, ¿no?, según se mire, quienes bloquearon los esfuerzos de mediación israelí para llegar a una paz entre Rusia y Ucrania en marzo del año pasado, es decir, pocas semanas después de que se produjera esa intervención rusa en la guerra del Donbass. Integrarse en la OTAN, ojo con esto, ya en marzo del año pasado Zelensky renuncia a entrar en la OTAN, que es lo que Bennett entiende como la causa inmediata de la intervención militar rusa en el país vecino. Esto es otra cosa que se está ocultando también en la mayor parte de medios occidentales, porque Zelensky lo que hace es solicitar la entrada a la OTAN y solicitar armamento nuclear días antes de esa intervención. Fue difícil acercar posturas, pero el 8 de marzo la propuesta israelí había sido aceptada por ambas partes. Cuando se le pregunta expresamente si han sido las potencias occidentales quienes han bloqueado este acuerdo de paz, él dice que sí, que básicamente sí, que lo bloquearon y que además él consideraba que se equivocaba. Sería ese cisne blanco que viniera a la economía en forma de paz, o al menos de mesa de negociación. El otro viene más a medio o largo plazo y es como Alemania, que ayer vimos sus datos de producción industrial totalmente destrozados, sobre todo por el impacto que tiene, que para que el PIB de Estados Unidos pueda seguir peleando tienen que hundir el de Europa, pero también por la situación energética. De tal manera que empieza a plantearse en Alemania la opción de, oiga, o nos vamos a una apuesta verde decidida o apostamos por sobrevivir, por la supervivencia de nuestras fábricas. La inflación, sobre todo, el movimiento alrededor de industria que está relacionado con energía es tremenda. La caída de la producción industrial en sectores muy vinculados a la energía es del 20% en el dato publicado ayer por Alemania. Ese es el dato más revelador del que salió ayer. Yo además en el programa, en Despegamos, el programa que hago con César Vidal, lo destaqué mucho porque me parece paradigmático, ¿no? Estamos hablando de una caída en sectores intensivos, estamos hablando en sectores, por ejemplo, como el químico, en sectores industriales clásicos, y que primero dice claramente con energías renovables y el segundo no lo tiene tan claro, porque evidentemente, aunque a largo plazo pudiera lograrse el desarrollo tecnológico y las economías de escala necesarias para sustituir en parte los hidrocarburos en la generación de energía, en parte digo, como siempre recuerdo, la energía primaria, la mayor parte de ella depende de los hidrocarburos y seguirá siendo así hasta que se acaben los hidrocarburos, básicamente. Y como muestra de ello está el hecho de que el propio gobierno ha puesto en marcha varias centrales térmicas que queman carbón, que tenían como reserva, prorrogando las que ya estaban trabajando a tope de capacidad al menos hasta 2024. Hay una especie de esquizofrenia, porque mientras que quieren tirar por lo verde, al mismo tiempo tienen que quemar carbón. Recordemos que la principal fuente eléctrica de Alemania es el carbón, pero no solo en 2022, también en el año 2021, antes de esa intervención Rusia en Ucrania, ¿no? El problema de la apuesta renovable también es de materias primas, que es algo que también pasa a un segundo plano cuando es capital. Es vital para entender los movimientos geopolíticos presentes y futuros. Para impulsar estas energías hacen falta lo que se denominan tierras raras, minerales como el cobalto, el litio, fundamental para las baterías, que ya es considerado el oro blanco, ¿verdad? Y este litio está en muchos sitios, pero uno de los mayores yacimientos se encuentra en lo que se denomina ese triángulo del litio entre Argentina, Bolivia y Chile, y por eso el canciller Scholz fue de viaje oficial hace unos días allí, porque Alemania necesita estos materiales. Si se decimos y lo haremos otra vez. Ese fue el contundente mensaje que lanzó Rusia durante la conmemoración de un aniversario más de la batalla de Stalingrado, el cual se convirtió en un presagio de la aplastante victoria del ejército soviético sobre las tropas germanas el 2 de febrero de 1943. Y es que el Kremlin reaccionó al anuncio oficial del envío de tanques de Alemania. De hecho, el mandatario ruso en un discurso expresó: quienes esperan derrotar a Rusia en el campo militar, al parecer no entienden que el enfrentamiento moderno será diferente en absoluto. En el conflicto de Ucrania, Borrell, a pesar de haber llegado vestido con una chaqueta militar a la inauguración de la base polaca de Bzeg para entrenamiento de soldados ucranianos, insiste que la Unión Europea no es parte beligerante en el conflicto de Ucrania, y Zaharova ya se hartó de sus juegos.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en una reciente entrevista con el diario español El País, insistió en que la Unión Europea no es parte beligerante en el conflicto de Ucrania, a pesar de que proporciona armas a Kiev. Ante las declaraciones de Borrell, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, puso en duda la sensatez del alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Tengo grandes dudas sobre la aptitud del jardinero Borrell. Los militares de Estados miembros de la Unión Europea llevan mucho tiempo enviando ayuda a Ucrania, tanto en forma de instructores como de servicios especiales y mercenarios, y su envío comenzó mucho antes de 2022, así escribió la vocera en su canal de Telegram. Borrell interpreta en la entrevista dada al rotativo español que la ayuda militar que proporcionan los miembros del bloque deben permanecer dentro de los límites que estipula el estatus de no beligerancia, que significa la no participación directa en la guerra. Borrell, quien el año pasado llegó a Polonia vestido con chaqueta militar a la inauguración de la base polaca de Bzeg para entrenamiento de soldados ucranianos, sostuvo lo siguiente: seríamos beligerantes si enviáramos tropas, cosa que desde luego no está en la agenda, nunca lo ha estado. Esperada y sorpresiva, el canciller alemán Olaf Scholz está en América del Sur. Así es, muy lejos de Europa, muy lejos del conflicto en Ucrania. Y bueno, buscando a socios que realmente no tienen un gran comercio con Alemania. Y bueno, es interesante que se encuentre de todos modos Olaf Scholz, porque fíjense que estuvo ya hace como 2 meses el presidente alemán en México, pero bueno, ahora es el canciller, es el machuchón, el mero, el jefe, el patrón. Se encuentra visitando Argentina y Brasil y otros países. Y bueno, la pregunta es, ¿qué está haciendo Olaf Scholz en América del Sur? Y lo cierto es que si empezamos a ver qué es lo que es el común, lo que tienen los 3 países que ha venido visitando Olaf Scholz, es primero el litio. Tienen también sus países materias primas, grandes yacimientos de materias primas como hierro, cobre, zinc, plomo, pero sobre todo el litio es lo que abunda. Pero también viene para otras cosas. Por ejemplo, viene a intentar ratificar también un tratado comercial europeo con América del Sur, ¿no? Que bueno, ya ha sido ratificado por la Unión Europea, pero no por varios países latinoamericanos. Y bueno, ya quieren también, precisamente para poderse llevar el litio, porque esos tratados comerciales europeos tienen una serie de candados que van a obligar a privatizar el litio, y evidentemente no quieren muchos países latinoamericanos hacer esto. Pero por otro lado también lo que vino a hacer Olaf Scholz es a intentar convencer a países latinoamericanos a que les entreguen los arsenales de armas rusas a Ucrania, y bueno, ellos, los alemanes, los europeos y los estadounidenses, les repondrían con armas estadounidenses y europeas, porque finalmente los ucranianos pues son más rusos que nada, y bueno, no saben utilizar las armas europeas, curiosamente, ¿no? Entonces, y bueno, si se puede entregar más armas, mejor. Sin embargo, bueno, a esto fue un rotundo no. Señalaron que de ningún país de Latinoamérica van a salir armas a Ucrania. El envío de tanques Leopard alemanes a Ucrania esconde un macabro secreto. El gobierno alemán y la Unión Europea envían un mensaje subliminal y delatan su afiliación ideológica descaradamente. Quieren imponernos el modelo democrático como lo conciben, la falsa democracia de las élites, impuesto y a punta de invasiones y de cañonazos. Es ya inaceptable la política de los últimos 2 siglos, caracterizada por invasiones para poner o quitar gobernantes al antojo de la superpotencia. Empobrecieron a toda Latinoamérica por sus políticas. Se creían amos y señores de los países de Centro y Suramérica. Ayer estuvo el diablo aquí